noticias. Hoy domingo 15 de mayo se han detectado, atención, ojo con esto, los primeros casos de influencia H3N2 en Arequipa. Hablábamos hace tan solo instantes con el exministro de Salud, el doctor Zamora, acerca de esto y vamos a ampliar, pero conocer también qué se está haciendo en Arequipa. Gustavo Mesa, decano del Colegio Médico de Arequipa, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita Joana Castro. También un saludo a don Carlos González y a su disposición para cualquier interrogante. Decano, ¿qué es lo que se está haciendo en Arequipa, digamos, para prevenir en realidad este virus de la gripe, de influenza y en realidad también estos primeros casos? ¿Son casos moderados, son casos graves? ¿De qué tipo de edades estamos hablando? Muy bien, y para comunicarle a toda la población peruana, efectivamente se han detectado 2 casos de el virus H3N2, que es un tipo de virus de la influenza tipo A, que es uno de los más frecuentes en cuanto a la transmisión entre humanos, que proviene efectivamente desde los cerdos, los chanchos que llamamos aquí en Arequipa, y se han presentado 2 personas, un varón de 55 años y una dama de 50 años, que se encuentran en buen estado de salud. Ellos presentaron sintomatología respiratoria porque sabemos que el virus de la influenza A causa síntomas similares a lo que es el coronavirus, como una gripe estacional, también con dolor muscular, malestar general, fiebre alta, dolor de garganta, y por ello acudieron a una clínica privada de la ciudad de Arequipa, donde se le tomaron muestras que fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud, y en ambos casos han salido positivos. El varón proviene del distrito de Socabaya y la dama del distrito de Cerro Colorado. Muy bien, doctor Tobalino Mesa, si bien se han reportado 2 casos, pero ¿cuál es la probabilidad de que se haya propagado ya a más personas? Entiendo que se ha hecho un cerco epidemiológico, pero no garantiza que solamente sean 2 las personas contagiadas, sino que ya se haya transmitido a otras. Efectivamente, don Carlos, ayer conversaba con el jefe de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud y él me indicaba que ya se había hecho la visita domiciliaria, se había realizado un cerco de contactos, se han tomado muestras a sospechosos respiratorios más o menos a 2 a 3 cuadras a la redonda del domicilio de estas personas, y a ellos se les va a realizar la vigilancia epidemiológica durante 10 días. Actualmente ellos se encuentran en buen estado, pero lo que usted menciona, don Carlos, es muy importante. Si bien se ha detectado estos 2 casos, quiere decir que el virus ya está circulando, ya está en la localidad. Y sabemos que en la semana epidemiológica anterior, la número 17, el CDC de Perú, indica que ya hay varias ciudades del norte, sobre todo, que ya tienen bastantes casos positivos, sobre todo en adultos mayores y en niños. Y las recomendaciones que puedo dar desde aquí, desde el Colegio Médico, desde Arequipa, es primero evitar el contagio, y las medidas son similares al coronavirus. Es bueno el uso de máscaras, y acá hago un paréntesis. Los casos de influencia durante la pandemia 2020 y 2021 disminuyeron debido al uso de máscaras. Segundo, la transmisión es similar por gotitas en el aire al hablar o toser. El uso, vuelvo a repetir, de máscara, que es valioso, la vacunación contra la influenza, que ya se está dando, que es importante también en nuestra población, y evitar las congregaciones masivas. Entonces, con medidas de este tipo podemos, yo creo, que evitar que nuevamente se produzca una pandemia. En el 2009 hubo sobre el virus H1N1, y este virus H3N2 tiene la particularidad de que muta rápidamente y es altamente pandémico. Entonces, llamar a la reflexión a la población. Hemos visto que por el coronavirus han disminuido las personas que están acudiendo a vacunarse. Lo que les recomiendo es que vacunémonos, no solo para el coronavirus ahora, para la influenza.
porque también estamos preocupados por aquellas personas mayores de 65 años y los menores de 5 años, que son los más lábiles a presentar una muerte. Decano, sí, Decano Toalino, usted ha mencionado que hay unas pruebas que se están haciendo a las personas que han tenido, digamos, contacto cercano a estos 2 ciudadanos en Arequipa que ya han dado positivos a la influenza AH3N2. Estas pruebas, los resultados, ¿cuándo se van a tener? Lamentablemente, y aquí digamos un poquito la reflexión al Ministerio de Salud, yo sé que el contexto político afecta lamentablemente el sector salud en el país, lo cual no debe pasar, porque por falta de insumos no se están realizando los análisis aquí en Arequipa y se envían a Lima al Instituto Nacional de Salud. Es algo que antes de la pandemia se veía, durante la pandemia se descentralizaron los laboratorios referenciales, pero ahora miren, por falta de insumos se tiene que enviar hasta Lima y estimamos que en una semana quizás ya estén los resultados aquí, porque entendemos también que debe haber una congestión en el Instituto Nacional de Salud para recibir muestras de todo el país y por ende demoramos un tiempo que no debería darse para obtener los resultados y nuevamente detectar a las personas que ya tienen el virus y que son potenciales transmisores de la enfermedad. Claro, pero en una semana, decano, se pueden haber contagiado muchas otras personas o se está garantizando que estos sospechosos van a permanecer en una especie de cuarentena. Algo similar a lo que usted dice, señorita Joana, el jefe de epidemiología me comentó que están con vigilancia continua, que se les ha dado las recomendaciones del caso, y aquí lo importante es que la población sepa, con las medidas que he mencionado, que podamos evitar ya la transmisión y que se vuelva a presentar un brote efectivo aquí en Arequipa y que se disemine y lamentablemente con muertes que no queremos después de lo traumático que ha sido la pandemia del coronavirus. Ahora, doctor, ¿qué estrategias están ejecutando o están ejecutando las autoridades de salud en Arequipa para poder atenuar la propagación de este virus? Y si a usted, como representante del Colegio Médico, le parecen efectivas estas acciones. Me parece muy bueno que ya se haya realizado la visita domiciliaria, la toma de muestras, el bloqueo epidemiológico, pero vuelvo a repetir, lo que sí incidiría yo es en que se fortalezcan las medidas de empoderamiento a la población para que se vacune y que el Ministerio de Salud del nivel central envíe los insumos necesarios para que podamos realizar de manera más rápida la detección y el análisis de las muestras que se tomen en la localidad. ¿Y desde cuándo ustedes tienen este problema? Lo interrumpo porque en realidad ustedes tienen un tiempo valioso que deben esperar y en el cual simplemente solo les queda mirar prácticamente de lejos y no tomar otras posibles acciones. Correcto, señorita Joana Castro, me informaba que era hace ya bastantes semanas que no cuentan con los insumos necesarios y a través de RPP y gracias como siempre por ustedes ser unos aliados de la salud, llamaría un poquito la atención para que nuestras autoridades del nivel central, del Ministerio de Salud, por favor atiendan las necesidades de cada región y que contemos con las armas adecuadas como son los insumos necesarios para el análisis de las muestras que permitan una reacción más rápida y evitar la difusión de esta enfermedad. Una última consulta de mi parte, doctor. Respecto a la infraestructura médica, sin el deseo obviamente que esto suceda, pero si aumentara el número de casos de contagio de influenza en Arequipa, ¿hay la infraestructura médica adecuada, suficiente para atender a este tipo de pacientes? Muy pertinente su pregunta, don Carlos. Mire, es lamentable decirlo, pero siempre en los foros, en los cursos, en las reuniones, yo estimo muy buena la actitud que ha tenido la gerente regional de salud de reactivar el Consejo Regional de Salud y allí, a través de ello, nosotros poder solicitar al gobierno regional y al gobierno nacional, que mucho se habla de la contención que debe haber en el primer nivel. Pero esto se queda en las palabras, se queda en los papeles, se queda en lo escrito, pero en las acciones no se ve evidencia alguna. Nuestro primer nivel de atención, como siempre, obsoleto, con déficit de equipamiento, con déficit de profesionales de la salud, donde un médico en la mañana atiende pacientes no COVID
en el consultorio y por la tarde tiene que vestirse e ingresar a área COVID, pudiendo esto llevar mayor riesgo tanto para los profesionales como para los usuarios, nuestros pacientes que acuden. Entonces debemos tomar ya las medidas necesarias para corregir esto, fortalecer un primer nivel de atención que evite que los hospitales se congestionen, que es lo que hemos pasado en la pandemia COVID-19. Esto no debe volver a suceder. Entiendo, decano Toalino, que con esta respuesta nos está diciendo también que ante un sismo de gran magnitud que podría generar heridos y personas que requieran atención médica, tampoco están en la capacidad en Arequipa. Efectivamente, señorita Joana, ante cualquier evento que implique un incremento de una demanda de usuarios, ya sea por un sismo, por una pandemia, por un accidente masivo de tránsito, efectivamente, o por una erupción en el caso de Arequipa, no vamos a tener las condiciones necesarias para atender adecuadamente a nuestra población, y eso no debe pasar. Muy bien, se requieren en todo caso decisiones inmediatas, ¿no? Para dotar tanto de personal médico como de logística el sector salud en Arequipa. Doctor Gustavo Tobalino Mesa, decano del Colegio Médico de Arequipa, le agradecemos por su participación en Ampliación de Noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Joana, don Carlos González, muy amables, muy buenos días. Muy buenos días, 9 de la mañana con